Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestro foro de noticias San Pedro Sula, y hoy no vamos a escatimar tocar el tema político, entorno gubernamental, eficiencia fiscal, las ejecuciones de la política gubernamental, con uno de los mayores analistas y, por qué no decirlo, asesor empresarial, catedrático, un amplio palmarés en su hoja de vida, el licenciado Juan Alberto Maradiaga. Vamos a retomar el tema en virtud de que hemos estado tocando otros temas del ámbito de seguridad ciudadana, del ámbito de turismo. Hace poco tuvimos a la encargada del Buró de Convenciones, solo para poner en contexto, y vamos a retomar este tema político porque no se puede dejar desapercibido, y especialmente por lo que está pasando en el ambiente hondureño con la llegada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Licenciado Juan Alberto Maradiaga, ¿cómo me le va? Buenos días. Un placer saludarle, Olic. Estamos muy complacidos por esta invitación y estamos aquí listos para platicar estos temas. Bueno, como panelista el día de hoy, el licenciado Alberto Maradiaga. Para entrar en contexto, Olic, creo que ya más o menos lo puse en perspectiva en torno a la perorativa que ha estado con el tema de Juan Orlando. Vamos a iniciar con ese tema, lo que está a la orden del día, el tema de Juan Orlando, la llegada del expresidente. ¿Cómo lo analiza o lo interpreta usted la llegada del expresidente Juan Orlando? Interesante pregunta. Fíjese que eso hay que analizarlo en dos contextos, contexto interno y contexto externo. Siempre se pregunta, voy a empezar por el externo. Recuerda de que el entorno geopolítico del mundo ha cambiado, y en especial el de Latinoamérica. Pues obviamente hace unos años Latinoamérica estaba en rojo, ahorita estamos en azul, como dicen, ¿verdad? Obviamente todo eso apoyado por la administración Trump, ¿verdad? Por ejemplo, está José Antonio Kast en Chile, Milei en Argentina, Fujimori acaba de ser puesta en Perú, Abelardo Espriella en Colombia, y obviamente en Centroamérica tanto Costa Rica, Guatemala, El Salvador con Bukele, y obviamente Narria Fura en Honduras. La geopolítica latinoamericana es tendencia de derecha. Obviamente eso es un respaldarazo para la venida de Juan Orlando, porque obviamente fue la administración de Trump quien le dio la libertad. Eso es un análisis rápido del contexto geopolítico externo. Ahora bien, en el contexto interno es un espaldarazo para el nacionalismo, que básicamente esa fue una de las variables para que Xiomara Castro fuera presidenta, porque el voto de castigo para el nacionalismo en ese tiempo fue radical. Entonces, que Juan Orlando regrese a Honduras es un espaldarazo para el nacionalismo de Honduras. Sí, o sea, se puede interpretar de dos formas, ¿va? Entre paréntesis. El contexto de los que piensan que Juan Orlando viene a dar el toque final a impulsar las políticas del Partido Nacional, y la otra contexto está en que más bien puede debilitar o a desbalancear las fortalezas que tiene el Partido Nacional. Sí, fíjese que, perdón que le interrumpa, es que mire, es que eso es sumamente interesante. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, metamos en la jugada Libre en este caso. Sí. Entonces, por ejemplo, Libre solo obtuvo el 19% de la votación. Sí. Entonces, ¿y cuál era la fortaleza de Libre? Las calles. Entonces, muchos de los periodistas y analistas que yo escuchaba decían de que esa concentración que hicieron en Juan Orlando fue más grande que muchas que hizo Libre. Entonces, ahí hay una fortaleza. Ahí todavía Juan Orlando, a pesar de que estuvo tanto tiempo preso, todavía se le reconoce como un líder dentro del nacionalismo. Entonces, ahí hay que analizarlo en varias aristas. Por ejemplo, primero, él estaría optando para 2030, es la primera pregunta. La segunda, viene a respaldar la candidatura de su esposa.
viene a respaldar al nacionalismo, viene a ser asesor de Narria Fura. Recordemos que todos estos funcionarios que están en este momento gobernando, muchos de ellos fueron subalternos de Juan Orlando, ¿verdad? Narria Fura fue alcalde de Tegucigalpa en el tiempo de Juan Orlando. Tomás Zambrano, presidente hoy del Congreso, también estuvo bajo el redil de Juan Orlando. Entonces, hasta cierto punto podemos decir de que Juan Orlando sigue vigente como líder del Partido Nacional, aunque no se quiera ver de esa manera, ¿verdad? ¿Le parece? Los escenarios han cambiado, ¿va? Por supuesto. Porque los tiempos también han ido cambiando. Ahora, las reglas del juego se puede interpretar porque creo que en el mismo nacionalismo pueden haber heridas porque vayan. Vamos a plantear este escenario. Si hoy fueran las elecciones, el candidato o el precandidato presidencial del Partido Nacional lleva nombre y apellido, Tomás Zambrano Molina. Por supuesto. Estamos de acuerdo, ¿va? Por supuesto. Claro, y eso estamos claros. Yo creo que Tomás Zambrano fue muy, muy inteligente en el sentido de que en el caso fue uno de los principales precursores de la candidatura de Narria Fura. Entonces, él en este momento, por supuesto que se nota que tiene la aspiración presidencial. Y eso de alguna manera también puede crear división dentro del partido. Pero miren, si algo denota el Partido Nacional a través de la historia, que han sido muy buenos para negociar, muy buenos para unirse por el bien común del partido. Entonces habría que ver. La otra arista que hay que analizar ahí es que, por eso hablé del 19% de Libre, porque miren, si Libre estuviera en tiempos de inicio o cuando fue presidenta, la presidenta Xiomara, le digo de que en este momento las calles estuvieran tomadas, ¿me entiendes? Porque Libre, me estoy refiriendo a la avenida de Juan Orlando. Si tuviera la misma concentración o la misma convocatoria que se tuvo cuando fue Xiomara presidenta, le digo que las calles ahorita estuvieran tomadas con el famoso Fuerajó. Pero mire, ayer o anteayer creo que había un señor en los bajos del Congreso Nacional gritando Fuerajó, pero una golondrina no hace verano. Entonces, ¿cuál es el punto? El Partido Libre ha perdido convocatoria. Y esa es una verdad que tenemos que tener claro. Y como dicen por ahí, tienen el 19%, ojalá que son más o menos 500, 600 mil personas. Ojalá que no lo vayan a ir perdiendo con el transcurso del tiempo. Esa es otra realidad, ¿no? Ojo, pero, las reglas del juego no están dadas también, licenciado, porque Libre puede tener algunas cartas debajo de la manga que les pueden resultar favorables y esto puede permitir que ese partido surja como el ave fénix nuevamente. Sí, es que... Como las negociaciones que se pueden dar. Por supuesto. O los convenios. Es que, mire, todo va a depender del cómo se desarrolle el gobierno de Narria Fura. Sí. Usted sabe que el pueblo está feliz de acuerdo a cómo le gobiernan. Entonces, obviamente, si Narria Fura logra derrotar todos sus fantasmas que tiene en la actualidad con respecto a su gobierno, pues obviamente el nacionalismo y los que no votan por el nacionalismo, pues van a mantenerlos en el poder. Pero si siguen en una línea de crítica, de problemas, de polarización del país, de que sus bases están enojadas, de que que retome el liderazgo MEL y empiece a convocar en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede hacer la tormenta perfecta para que Libre retome. Ahí hay otro outsider, como dicen por ahí, que es el Partido Liberal, que es los tres en pugna. Recordemos que el Partido Liberal en estas elecciones resurgió y era un partido que estaba muerto, literalmente estaba muerto, pero ha resurgido. Entonces, ahí vamos a ver qué pasa con Narrala, si se queda en el Partido Liberal o sigue coqueteando con Libre, porque yo he escuchado a ciertos líderes de Libre que estaban diciendo de que un error fue haber expulsado a Narrala de Libre. No sé qué pasa con Piquito Maldonado o con el mismo Calix, que son los candidatos naturales del liberalismo. Entonces, usted tiene la razón, que hay variables que en el camino pueda que surjan y que hay que estar atentos a ellas, ¿no? Sí.
lo malo del Partido Liberal, usando adjetivos, este tipo de adjetivos, en sí no la institución, porque no es la institución la que delinque, sino que son las personalidades, Sí. la persona natural en todo caso. Sí. Es que son prostitutas, o sea, prácticamente es la prostituta del sistema electoral del país. Sí. O sea, no han podido amarrarse bien la faja para poder gobernar un país y han tenido las oportunidades para poder Sí. tener la máxima presidencia de la República. Sí, es que fíjese que, y aquí hay algo que hay que, yo como catedrático no puedo evitar esto, que es la formación. Sí. El pueblo debe de entender que los partidos políticos hace rato dejaron de ser partidos con convicciones. Y yo lo estoy hablando de todos. O sea, quizás en el Partido Nacional todavía, pero en las bases, yo conozco casos de gente que era de Partido Nacional y en tiempos de Xiomara estuvieron en Libre y ahorita están regresando al Partido Nacional. Ah. Lo que pasa es que en el Partido Liberal es más evidente porque son los líderes. Estamos hablando de Narrala, Exacto. ¿verdad? O sea, ahí es más evidente. Pero las convicciones, estimado, en nuestro país han demostrado que entre más poder se tiene, no importa de la vertiente que surja. Narrala es el claro ejemplo de ello. Narrala, creo que su ambición es ser presidente de la República y él no le importa en qué partido va a estar. Entonces, y eso es preocupante, estimado, porque se lo digo con toda honestidad. Uno tiene que ser hombre de una sola pieza, como dicen, y las convicciones así son. O sea, yo no puedo estar, porque los partidos fueron fundados con valores y principios. Y esos valores y principios no se venden, ni se regalan, ni pueden estar ahí en un escaparate de una tienda, no. Sino que yo creo en eso. Pero fíjense que se lo digo, no es culpa tanto de Narrala, sino de que quienes lo ponen. ¿Sí o no? Porque a la larga él pues, tiene su aspiración. Sus aspiraciones, sí. Su aspiración, pero si los líderes del partido lo permiten. Pero bueno, esa es otra variable que hay que tener en cuenta, porque Narrala, quieras o no, tiene pueblo, tiene votantes y de voto duro, como dicen, ¿verdad? Entonces son la suma de varias variables en este contexto político, mi estimado. Se puede aplicar, licenciado Maradiaga, el método, y esto parece mentira, pero es la realidad de los hechos, ¿va? Que en la política no hay amigos ni enemigos permanentes, los que hay son aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque los políticos siempre tienen ese buen apretón de manos para las negociaciones, ¿va? Y vamos a ir desarrollando este panorama, este foro de noticias, porque la gente a veces dice, pregúntele por la gestión del gobierno, del presidente, pregúntele por los ministros. Ya vamos a irle a preguntar por estos temas a nuestro panelista el día de hoy, el licenciado Juan Maradiaga. Estoy viendo aquí el cronómetro para ver, porque producción me dice que tenemos que ya pronto irnos a nuestro primer corte comercial. Ahora bien, retomando con el tema. Estamos, que pareciera que todo lo que está sucediendo fuera un panorama de globosondas, de distractivos, porque me parece que el país está sumido en una situación que, queramos o no, venimos de un nuevo gobierno, una transición que no hubo. Entonces, ¿le parece a usted, incluso pareciera que los escenarios se están dando? Vamos a ponerle el primer escenario. ¿Le parece a usted lo que hizo el presidente en Isla Conejo? No, la verdad que, mire, ese es un tema de antaño. O sea, ese es un problema o una crisis, porque la palabra crisis, recordemos que no es del todo mala, sino que es una disputa territorial que se tiene desde hace mucho tiempo. Pero yo me quedo con la explicación que dio Nayib Bukele. Él dijo, ¿para qué pelear por un pedazo de tierra que no vive nadie? Sí. ¿Me entiende? Lo que pasa es que ahí viene una palabra que usted dijo, distracción. Sí. Muchas veces sacamos el lienzo del patriotismo cuando nos conviene. No, nosotros como pueblo tenemos que, mire, uno de los grandes problemas que tenemos como hondureños es que no somos exigentes, estimado. Y yo se lo digo desde el punto de vista desde 1981-82 que empezó la democracia en el país. Aquí nos hicieron creer de que la democracia era la mejor vía y que votar es la mejor vía. Y seguimos votando. Lo que seguimos haciendo es
reciclando políticos que toman malas decisiones, que se aprovechan de la ignorancia del pueblo y el pueblo sigue votando por ellos precisamente porque no hay otros. Pero si usted se fija en nuestro país en este momento, y este es un análisis antropológico y social del país, o sea, la pregunta que usted me hacía tiene que ver mucho con nosotros como sociedad, las exigencias que tenemos. O sea, de la medida que nosotros exigimos a nuestros gobernantes, es como ellos nos van a gobernar. Pero si nosotros nos vamos con el pan y circo, nos vamos con los globos sondas, nos vamos con las mentiras, entonces nos gusta que nos den a tol con el dedo, y ese es el problema. Entonces ¿cuál es el punto? Me quedo con la definición de Nayib Bukele. ¿Por qué voy a pelear por un pedazo de tierra donde nadie vive? O sea, así de sencillo. Bueno, usted, fíjese que yo le iba a mencionar este término pan y circo, que es lo que se está dando en la diatriba hondureña, porque casualmente ya empezó el método de estrategia de planificación por parte del gobierno, y nosotros estamos de acuerdo en cuanto a esta situación. Ahora bien, ¿por qué casualmente, voy a centralizar esto? Miren, nosotros hemos tratado, a mí no me gusta rogar a los funcionarios. Yo hago 2, 3 llamadas, si un funcionario no me contesta, no lo vuelvo a llamar. Porque aquí el interesado de las comunicaciones son los funcionarios. Sí. Imagine que nos han informado que incluso tienen prohibido los secretarios de Estado contestar las llamadas a la prensa hondureña. Sí, es que... ¿Cree usted que es una parte de estrategia? Mire, le voy a ser bien sincero, estimado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de Latinoamérica, que es Argentina. Argentina, cuando llegó a ser presidente Javier Milei, el funcionario más importante que tenía, el segundo o el tercero, digamos, después de la hermana y después de la vicepresidenta, ¿sabe cuál era el funcionario más importante? Era el vocero presidencial que se llamaba Manuel Adorni, que ahora en este momento, hace unos días, renunció por unas situaciones. Pero el funcionario más importante prácticamente era Manuel Adorni, que era el vocero, el ministro de Comunicaciones. Ajá. Si a mí me permiten, y si esto llega a oídos del presidente, yo creo que se está terriblemente equivocando. No, con el tema de comunicaciones, porque el ministro de Comunicaciones de nuestro país, creo que es un señor llamado Argueta. Sí, José Augusto Argueta. Sí, entonces debe salir todos los días, así como digamos, critican a Claudia Sheinbaum en México, que lo hizo AMLO, López Obrador, a la famosa mañanera. Pero de alguna manera eso la critican y todo, pero es ver a la presidenta todos los días y hablando sobre temas que posiblemente no impactan tanto, pero ahí está la presidenta. Entonces, si no sale el presidente, que salga el ministro de Comunicaciones a hablar con la prensa. Si le preguntan, bueno, señor, ¿y qué dice el gobierno acerca de la Isla Conejo? ¿Qué dice el presidente sobre la ENE? ¿Qué dice el presidente sobre el presupuesto de la República? Entonces, ¿eso qué va haciendo? Mantiene informada a la gente y no se dan ese tipo de especulaciones que muchas veces se dan. Entonces, creo yo que en el actual gobierno está cometiendo un error en temas de comunicaciones. Sí, la socialización de los proyectos, de los programas y el acercamiento a la prensa. Y fíjese, mi estimado, perdón que lo vuelva, ¿sabe cuál fue uno de los principales pilares del gobierno de Xiomara? Eso. No comunicar nada. O sea, es decir, también fallaron en el tema de comunicaciones. Para mí, por ejemplo, no es el tema, ¿verdad? Pero sí quiero aprovechar este punto. Hay una arista como de 10 puntos, pero le voy a decir dos de las cosas que falló Xiomara. Dentro de Libre, no fuera, no como gobernante, sino dentro de Libre. Uno, no comunicar lo que estaba haciendo. Y dos, no pudo dar trabajo a sus bases. ¿Qué hizo Juan Orlando? Si usted se fijó en yo vi todo el discurso de Juan Orlando, me pareció una clase magistral de oratoria. De acuerdo. Y él habló de guías de familia, de Con Chamba Vivís Mejor, de todos sus programas
que le dio trabajo al nacionalismo. Y fueron los mismos que lo fueron a respaldar. Claro, a ¿y la hora que él vino. cuál es el problema ahorita que tiene Narria Fura? Si respaldaron a Yanni, que Yanni no dio trabajo, más bien corrió a los empleados y nunca les pagó. Las bases del nacionalismo están enojadas. Sí. Entonces, esos son puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Sí. Mire, yo le voy a decir algo, pero me dice producción que tenemos que irnos a nuestro primer corte comercial. Después de la pausa vamos a seguir dialogando con nuestro panelista, el licenciado Juan Alberto Maradiaga, para seguir dialogando porque me interesa este tema. No es bueno las comparativas, comparar lo que está haciendo El Salvador, porque mire, yo le voy a decir algo antes de irme a la pausa. Yo tuve en este mismo escenario a una representante del Buró de Convenciones y yo no sabía que era salvadoreña. Y cuando yo la estaba entrevistando, ella me dijo, yo soy de El Salvador, pero vivo en Honduras, me dice. Y yo quiero que se replique las políticas de trabajo de El Salvador en Honduras, ¿me entiende? Porque el Estado tiene que respetar el Estado de Derecho de los hondureños, ¿me entiende? Entre ellos simplificaciones administrativas, seguridad ciudadana, y yo le decía, el tema de la seguridad ciudadana, cómo impacta en el turismo, porque cuando usted ve muertos, masacres, asesinatos, ahuyenta la inversión. Entonces, bueno, pero vamos a seguir hablando de esto después de la primera pausa, siempre con nuestro panelista, el licenciado Juan Maradiaga. Pausa, ya regresamos. Continuamos siempre con nuestra agenda informativa en este espacio de análisis, debate, opinión, información veraz para que el pueblo hondureño se mantenga muy bien informado a través del canal hondureño de televisión CHTV, Foro de Noticias San Pedro Sula. Con nuestro panelista el día de hoy, el licenciado asesor empresarial Juan Alberto Maradiaga y también catedrático con un amplio palmarés en este sector. Bueno, fíjese que para ponernos en contexto de lo que veníamos hablando antes del corte comercial, tocamos el tema de la buena comunicación y la buena relación con la muchachada de la prensa, ¿me entiende? Mire, un gobierno que creo que no tiene buena comunicación con la prensa está cometiendo un grave error. Yo le decía al licenciado, porque tal vez no me lo dicen directamente los funcionarios del gobierno, pero me dicen, le voy a decir algo, yo he tenido funcionarios, yo, Arlington Aguilar, he tenido funcionarios donde me dicen, solicite usted, Arlington, me dice, haga la solicitud a Tegus para poder yo estar en su programa. Y 2 funcionarios, a mí me ha tocado solicitar la entrevista de ellos. Y me dicen, mándeme un cuestionario para ver qué preguntas. Entonces yo les dije, pero si es así la vaina, mejor no, ¿me entiende? Pero he tenido 2 funcionarios y me parece que es una falta de respeto a la prensa hondureña. Solo es para darle un consejo sabio al presidente, a quien le tengo un gran aprecio, porque sé que es un buen hombre, el presidente Afura, pero me parece que el presidente debe tener asesores, licenciado, ¿le parece? Mire, voy a hacer una opinión acá, voy a romper un poco el hielo del programa. ¿Le parece a usted que el presidente tiene que tener asesores, no que le anden aplaudiendo todo, sino que le digan la verdad, presidente, no haga esto, presidente, por favor, si va a salir no meta las patas, si va a hablar ante los medios no meta, ahora ya no da entrevista, solo da conferencias de prensa, ¿me entiende? Me parece un buen punto como parte de la estrategia, ¿va? De las políticas. Bueno, entonces hablaba yo con el licenciado antes de irme al corte comercial, de que yo tuve a una representante del Buró de Convenciones que ya con más de 10 años radicando en Honduras, y me decía ella de que tenemos que seguir el ejemplo de El Salvador para crear un ambiente propicio para el turismo en el país. Y yo le decía esto no en son de ser egocéntrico ni nada así por el estilo. Yo le ponía un ejemplo, le decía yo, fíjese que ese mismo día, licenciado, creo que fue ¿qué día fue que grabamos con ella? ¿El miércoles fue, compañero, o el viernes de la semana pasada? ¿Con la licenciada? Miércoles fue, sí, porque el viernes fue el programa de las reformas a la ENEVA con el ingeniero. Yo le decía a ella, hoy casualmente acabo de hablar con el vicepresidente de El Salvador.
el doctor Ulloa, se me escapa el primer nombre, solo sé que es Ulloa, doctor, ahí lo tengo. Doctor Ulloa se llama, no sé si Franklin, el doctor Ulloa. Sí. Siempre que lo llamo, aunque no me conteste él, me pasa al asistente. Y en ese instante me pasó al gobernador de San Salvador. Me lo pasó a apellido Carlos, no sé, Cordero o algo así. No me acuerdo. Me lo pasó. Y me dice, tengo las instrucciones de atenderlo, Arlington, me dice. Solo le voy a poner un ejemplo, ¿va? La diferencia entre los funcionarios de El Salvador a los funcionarios de Honduras. Le voy a pasar, me dice. Se lo digo. Ahí está mi compañero. Lástima que no lo grabé. Me sentí tan alegre, me dice. Le voy a pasar al presidente para que lo salude. Sí. Me dijo o sea, primero el vicepresidente me pasó con el gobernador. El gobernador aquí estoy con el presidente. Se lo voy a pasar corto para que lo salude, Arlington, me dice. Aló, y yo pensaba que me estaba mintiendo, ¿va? Un gusto, mire, me gustaría saber las políticas de trabajo de El Salvador. Envíe la nota, me dice, entiéndase con el vicepresidente, que es el doctor Ulloa. Entonces yo le envié la nota, no me la han contestado porque yo no le he dado seguimiento, les diría. Entonces yo les puse como ejemplo, yo hice un programa allá en aquella mesa, mire, estaba sentado un ministro del actual gobierno y yo tenía un analista. Entonces me parece que el gobierno, pues, si enmenda todo este tipo de situaciones, creo que va por un buen rumbo, ¿va? Me parece, porque no podemos caer en lo mismo. Entonces, sí. volvemos, licenciado, al tema de las buenas relaciones, de las buenas comunicaciones, y me parece que el gobierno ha fallado en ese aspecto. Son críticas constructivas. Sí. No somos de libre, no somos liberales. Cualquier gobierno que venga, si toca decir las cosas, las vamos a decir de frente. Sí. Porque cuando estaban libres nos decían que éramos cachurecos. Cuando estaban los de libre, ¿va? No, este es cachureco, dije, a este le están pagando los cachurecos. Ahí me decía, no le estoy mintiendo. Sí. Yo fui fuerte crítico. Es que bueno, con respecto a eso, lo que pasa es que, mire, cada gobierno tiene su estrategia de comunicaciones. Sí. Vaya, por ejemplo, le vuelvo a insistir, el ejemplo de Javier Milei. O sea, por ejemplo, ellos tienen su director o su ministro de comunicaciones y él hace todos los días una conferencia de prensa donde obviamente se hablan temas específicos de dudas que tenga la prensa y ahí él la responde. ¿Qué pasa? Normalmente hay funcionarios públicos, inclusive ministros, diputados, que posiblemente les hacen preguntas técnicas y no la van a poder responder o la van a responder con datos inexactos y eso al final va a generar un meme o va a generar alguna comunicación vía redes sociales que va a impactar negativa. Entonces me imagino, no sé, que esa es la línea de la cual por eso le están pidiendo tener ese control de información. Pero insisto, por lo menos, pero si no se hace eso, por lo menos el director de comunicaciones tiene que estar informando a la prensa. Estamos de acuerdo, sí. Sí. Es interesante esa forma de comunicación. Sí, pero pareciera que no hay gente capaz o qué está pasando, porque cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que exigimos a los 6 meses es un consejo de ministros y evaluar. ¿Le parece que tiene que haber en este momento una evaluación de los ministros? Claro. De hecho, se supone que ya se acerca el tiempo de evaluar los primeros 500 días o hay una evaluación a mediados de año con respecto a lo que ha estado haciendo la presidencia. Yo creo que, mire, si hay algo que es fundamental en los gobiernos es que se evalúen a los ministros, que se evalúen a los funcionarios, porque al final los resultados de esos funcionarios son los que se van a ver en el gobierno, lo que va a sentir la gente en el pueblo, ¿no? Entonces es muy importante la evaluación. Creo que en estos días iban a avisar cuándo se iba a hacer esa evaluación de los funcionarios. ¿Evaluación o en realidad le parece, licenciado Maradía, que deben ya de quitar a algunos ministros que nos están dando el ancho? Es que mire, se lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, como lo se hace en la empresa privada. Por ejemplo, el funcionario o el empleado tiene unas metas, tiene objetivos, tiene un POA o una planificación por objetivos, tiene una evaluación de desempeño y obviamente eso hace que en base a esos resultados sea evaluado.
Obviamente van a haber objetivos y resultados que no se van a lograr por variables extrañas. Digamos, por ejemplo, imagine que yo soy el ministro de Finanzas en 2020 y se viene COVID, ¿cómo va a salir mi evaluación? Esas son las variables extrañas que pueden afectar mi desempeño. Pero yo sí estoy claro que debe de evaluarse en base a los resultados actualmente. La primera forma en cómo se evalúa a un funcionario público es su ejecución presupuestal. Cómo ha ejecutado su presupuesto, en qué lo ha invertido, cuáles han sido los resultados, qué está opinando la gente sobre esos resultados, y esa es su evaluación de desempeño. Y en cuanto a las políticas de Estado, entre ellas simplificamos el tema de, entre paréntesis, seguridad ciudadana, 1, seguridad jurídica, 2, simplificaciones administrativas, 3, promoción de las políticas público-privadas. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Le parece que por lo menos, tal vez no podríamos decir, catalogarlo de que ha pasado la prueba el presidente, o le parece que el examen le ha quedado muy grande? Ok, eso también hay que verlo macro y micro. En este caso, recuerda de que, por ejemplo, los inversores que vienen al país, esas cosas son las primeras que miran. Ajá. La tramitología, como dicen, es la burocracia de cómo yo puedo hacer un negocio en Honduras, cómo están esos negocios, cómo puedo abrir un negocio en Honduras. Entonces, obviamente, creo yo que por eso precisamente están sacando creo que están sacando una app en la cual están concentrando las formas de hacer trámites en el gobierno para hacerlo más rápido. Entonces, eso impacta en los indicadores que yo, inversor, quiero tener en el país, ¿de acuerdo? Sí. La tramitología. 2, cómo está el salario mínimo, si es un salario mínimo competitivo para yo pagarlo. 3, si hay libertad jurídica. 4, si hay seguridad ciudadana. Todos indicadores son los que a mí como inversor, porque miren, aquí hay que ser claro, a Honduras lo que la soporta económicamente es, las primeras 2 aristas es maquila y remesas. Esas son las primeras 2 formas de fuentes de que sostiene el país. Y obviamente dentro de la maquila está la inversión. Yo, inversor, si veo que hay poca libertad jurídica, que el salario mínimo no es competitivo, que hay inseguridad, que hay mucha tramitología, me voy a países como Nicaragua o El Salvador, donde sí me dan esos beneficios y yo allá invierto, allá hago la inversión. Entonces, ¿cuál es el punto? Creo que en este momento esa es una de las estrategias que tiene el gobierno para recuperar esa confianza. Sí. Y me parece que se debe tomar nuevamente los tratados de libre comercio, porque o es que ya los recuperaron nuevamente, hicieron estas relaciones, no solo las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sino que los tratados de libre comercio con los países aliados, hermano, sí, para importar y exportar Producto Interno Bruto hondureño, ¿les parece todo? De hecho, recordemos de que la balanza comercial en Honduras no solo es destino Estados Unidos, que pensemos que va más allá del 90%, pero también hay destinos como Japón, China, Taiwán, ¿verdad? Y lo que pasa que, por ejemplo, en el caso del gobierno de doña Xiomara, ella hizo convenios con China continental, pero ¿qué pasó? Se supone que, por ejemplo, en el caso de camarones, se supone que nos iban a comprar 150 contenedores de camarón, y en contraposición de traer ellos mercadería, pero lo que se hizo fue que Honduras se llenó de mercadería china, cierto, y los contenedores no salieron. Entonces esa es una balanza para un país como Honduras, que China le haga esa jugada, me parece tirado de los pelos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el punto? Honduras tiene que recuperar otros socios estratégicos de negocio, como China, Taiwán. Mire, cuando un país es pobre, no importa de dónde vengan las divisas, hermano. Sí. O sea, si es China continental, si es China, Taiwán, no importa. O sea, lo que usted quiere llevar bienestar a su pueblo. La convicción política, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve la convicción política si el pueblo se muere de hambre? No genera nada productivo para el país. Exactamente. Sí, ahora bien, entonces, el tema de China-Taiwán es muy interesante porque
cambiamos de metodología de trabajo, podríamos decir, rompemos relaciones con China, volvemos a Taiwán. Y me parece que Taiwán le generó más productividad. Es que mire, ajá, que China, Taiwán y China continental estén peleadas, a mí qué me interesa. Sí. No, ese es pedo de ellos. Exactamente, como dicen, o sea, que ellos se maten entre ellos, pero yo le vendo a China Taiwán y le vendo a China. Lo que pasa es que obviamente ellos son patada y mordida, ¿va? Si me compras a mí, yo te voy a dar tantos millones, pero no le compres a fulanito. Eso son las guerras comerciales que hay en el mundo, y eso lo vive Estados Unidos con China, con Rusia, que básicamente esas son las potencias actuales, ¿verdad? Cuando usted habla de potencias mundiales, no solo es una potencia económica, sino que tiene que ver con armas nucleares. Entonces, por ejemplo, se mete a Rusia dentro de potencia porque posiblemente no es una potencia económica como China o Estados Unidos, pero sí porque tiene armas nucleares. Entonces, cada mercado de eso es refuerzo. Entonces, si a mí me pregunta, Honduras tiene que buscar todos los mercados posibles para poder vender sus productos, no importa dónde. Sí. Pero si el nicho de mercado que Honduras tiene no le permite por los altos costos de aranceles, específicamente el que le doblegó las piernas a los maquiladores, el arancel de Estados Unidos. Yo no sé cómo es que tienen buena relación bilateral con Estados Unidos y Estados Unidos le está aplicando un arancel que era de 12% y se supone que iba a llegar a 16%. Sí, pero el gobierno de Trump eso de hecho lo está compensando con más inversión. O sea, lo que pasa es que la industria de la maquilera es variable en ese sentido. Por una parte, tiene una consistencia de negocios, de contratos, y por otra parte, se terminan los contratos y se van. Pero la inversión viene. O sea, por ejemplo, el año pasado, ¿cómo se llama? Hubo cierre de maquilas, pero vinieron otras. Entonces, eso como hay una compensación en el tema de negocio. El punto es que se fuera la industria y no regresara. Entonces, ahí sí sería un problema. ¿Por qué? La derrama económica más o menos son como de 1.600.000 personas de la derrama económica de la maquila, que me parece muy buena, ¿no? Aparte de que, mire, francamente, y yo lo dije al principio, este es un elemento geopolítico. En este momento Trump está queriendo, mantener tranquilos a sus socios, a sus socios políticos. Mire, por ejemplo, volviendo al tema de Bukele, ¿por qué Bukele está bien parado con el gobierno de Trump? Porque así como Trump le da, él le da, ¿verdad? Él le recibió las personas que estuvieron acusados del Tren de Aragua, le recibió, le hace, maquila también, dejó de enviar gente que se fuera para Estados Unidos mojado. Entonces, cosas que en el gobierno anterior pasó mucho. Las fronteras se abrieron, se decía siempre del imperio, que se atacaba al imperio. Donald Trump no iba a permitir esas cosas. Entonces, si yo tengo un principal socioeconómico, es como que yo tenga crédito en el mercadito de la esquina de mi barrio, y yo cada vez que pase por allá diga, no, aquí solo porquería vende, y es el que me da el crédito. El que le da. Entonces, es lo que pasaba. Entonces, pero yo estoy viendo que una de las estrategias que tiene ahorita el gobierno del presidente Asfura es recuperar precisamente esos indicadores, esos indicadores económicos, ¿no? Bueno, licenciado Juan Maradiaga, vamos a continuar con el tema ya en el segundo archivo. Vamos a preguntarle también por temas del Congreso Nacional, cómo está el panorama. Ahora bien, hay una percepción en torno al legislativo y al ejecutivo, que muchos dicen, yo he tenido varios analistas en el programa, y según su propio análisis es que están perfilando más alto a Tomás Zambrano Molina para venderle una buena imagen, y que vamos a ser conscientes. Vamos a ser conscientes en este aspecto, porque como periodista, comparado al legislativo anterior que dirigía Luis Redondo, este Congreso le ha dado una cátedra de disciplina, de consenso. Bueno, y si usted mira en los sketches que ha sacado el Congreso, incluso ve ahí a los de Libre, dice, estamos en un Congreso de diálogo.
Uno mira a Dunia Jiménez. Mire, suena chiste, pero la vez sí. pasada estaba con un grupo de jóvenes y me decían, no, hombre, es que aquí en Honduras no hay oportunidades. Y yo les decía, ¿cómo no van a haber oportunidades si un tocador de bombos en el estadio llegó a ser presidente del Congreso y una ama de casa fue presidenta? ¿Qué más queremos? Sí, ¿Qué más aspiracional podemos tener? No, hablando, eso es un chiste, mal chiste, pero hablándolo en serio, mire, estimado, ¿sabe cuál es el punto? Nuestros políticos hondureños se la saben todas. Mire, vámonos a la historia, mi estimado. ¿Cuántos presidentes del Congreso llegaron a ser presidentes de la República? Porque saben de que el Congreso, y no lo estoy diciendo específicamente por Tomás Zambrano, estoy me refiriendo a la historia. A la historia, sí. Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso. Casi todos han salido de ahí. Pepe Lobo, Mel Zelaya. Sí, todos, la Entonces, mayoría. El Congreso es usado y de la como forma como un trampolín precisamente para hacerlo. Mire, y yo se lo digo, dentro de la ley es permitido si las personas tienen aspiraciones. Lo que yo sí no estoy tan de acuerdo es que haya libertad, esa es como una gran ventaja. Es como, por ejemplo, usted se quiere tirar de presidenciable y usted todos los domingos tiene un canal de televisión. Sí, tiene la ventaja. ¿Sí o no? Entonces, sí, es la ventaja de ciertos periodistas que están en política y todos los domingos hablan de deportes, pero la mitad hablan de política. Esa es una ventaja que debería de estar regulado por la ley. Ya volvieron al tapete la discusión, las reformas al proceso electoral, a la ley electoral, porque solo al inicio del gobierno era perorativa, narrativa que lo decían, y ahora volvió al tapete. Vamos a ver qué pasa. Pero después de la pausa, permítame, vamos a irnos a la pausa porque tenemos que darle paso a nuestro mensaje publicitario. Claro que sí. Pausa, ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos siempre con nuestro foro de noticias. Nuestro invitado, el panelista Juan Alberto Maradía. Mire, la gente a veces nos dice, cuando yo les pregunto a los entrevistados, deme todo su nombre. Si lleva 3 nombres, 3 apellidos, yo los digo porque me gusta que lo conozcan todo, que la gente los identifique bien. Que a veces, entonces yo por eso le digo, deme todo su nombre. No hay ningún problema. Aunque en el cintillo ahí, en rotulación, solo va a salir el primer nombre y primer apellido. Estamos de acuerdo. Pero por lo menos yo lo voy a mencionar. Bueno, licenciado Alberto, antes de irnos a la pausa, yo lo miré con ganas, usted hablando ahí, que me decía, esto de las reformas a la ley electoral es muy fundamental. Miren, vamos a llevarlo por paso. Es que la comparación se va a ver absurda. Este Congreso se ha visto más ordenado, ya no los escucho ni con el pitillo, el pitillo. Y no estábamos hablando que eran los de Libre, los liberales, nada. Independiente, les voy a decir algo. Independiente, si los liberales se vendieron o hicieron alianza con los nacionalistas, esas son las buenas estrategias de un buen político. Y eso lo ha demostrado el presidente Esa Tomás es la ciencia Zambrano. política. Exacto. Es parte de los gajes del oficio, como dicen. De las componendas y de lo que de las existe. negociaciones. Eso es parte de... Entonces, ¿le parece a usted que este Congreso se mira diferente? Sí. ¿Diferente? Es que mire, ¿cómo lo perfila? decía mi abuela, si hay pobreza que no se note. ¿Me entiende? O sea, una cosa es que queramos... Mire, yo conocí en Tegucigalpa a una persona que era compañera mía en la universidad y ella siempre llegaba con 5 o 4 carros. Ella siempre andaba bien vestida y el papá era un presidente de un sindicato. Y el presidente del sindicato siempre andaba con guayabera, con sombrerito. Entonces, para mí, eso de que alguien ande con gorra o con sombrero no es representativo del país. Sí, es la imagen que quiere vender. Pero, entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué dije si hay pobreza que no se note? El Congreso, estimado, la gente va a dictar leyes, a presentar mociones, a presentar proyectos, no a hacer política. O sea, es decir, ahí más se usaba para temas políticos, no, ahí se iba a legislar. Sí. Y es la que la gente no entiende. O sea, si usted ya ganó, su partido ya ganó,
¿por qué va a hacer política? Entonces, claro, obviamente en este momento, con la presidencia del licenciado Zambrano, el Congreso mira más profesional. Se estuvo en una batalla ahí porque alguien se quitara una gorra, que dejaran de hacer show, o si no iban a trabajar, les quitaban los días. Estimado, si yo trabajo en una empresa y no voy 2 días, según la ley voy despedido, si no tengo evidencia. Si no me presento a trabajar un día, me llaman la atención y me quitan el día. ¿Por qué eso al hondureño de a pie pasa y por qué a un congresista, verdad, que tiene todas las de ganar, que tiene un buen salario, y por qué él va a faltar cuando quiera y no va a tener consecuencias sobre sus actos? Entonces, no, yo creo que el orden comienza desde la forma en cómo se hacen las cosas. Entonces, creo que si hay orden en el Congreso, excelente. Ahora bien, mire, usted ha dicho algo importante. Las reformas de la ley electoral van a ser fundamentales en la forma en cómo se exponen los candidatos. Sí, ¿verdad? pero que no sea una reforma cosmética, ¿va? Exactamente, es que ese es el punto. Porque, mire, vaya, volviendo al tema empresarial. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas multinacionales y nacionales grandes tienen algo que se llama códigos de conducta o conflictos de interés. Por ejemplo, vaya, y con todo respeto lo voy a decir, por eso yo quisiera que, por ejemplo, Televicentro, perdón que lo digo el nombre aquí, que me presentaran, por ejemplo, su código de conducta o conflictos de interés de narrala. ¿Me entiende? Perdón que lo diga, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque si yo puedo estar hablando de política, por ejemplo, muchos de nuestros reglamentos internos de trabajo de las empresas dice prohibido hacer política. Prohibido hacer política, pero bueno, ese es otro tema. Pero la ley no lo permite, pero la ley no lo sí, pero como no yo, prohíbe, pero yo, no, la ley no lo prohíbe, pero sí el reglamento interno de, o sea, es decir, si yo quiero hacer política es por la ventaja en una empresa, entonces yo me lo prohíbe mi reglamento interno de trabajo. Está prohibido. Entonces, pero bueno, insisto, eso ya será problema de ellos. Que no sea cosmética la ley electoral. Eso es sumamente importante. Ahora bien, para mí, por ejemplo, todos los presidentes de los congresos tienen ventaja electoral. Sí. Todos. Porque tiene 3 años y medio de que pueda utilizar un presupuesto a discreción, de que lo está haciendo él, debería decir que es el Congreso, no el presidente o la Junta Directiva, y eso es fundamental. Pero bueno, cada quien maneja su política como quiere. Habría que ver cómo va a quedar esa cuestión ahí. Ajá. Y en el caso, óigame, han presentado unas leyes, la ley para endurecer la ley de extorsión, esa ya la aplicaron para endurecer las penas. Sí. Ahora la ley están planteando bastante, volvió este tema del femicidio, porque se ha visto bastante femicidio. No es que se ha visto, esto siempre ha estado, ¿va? Pero es que otra ley sería. No, es que con todo respeto, estimado, no hay una ley, no es una ley del femicidio. Si no, se endurecer las penas, o sea, no, la ley es ya que, está. es que está mal aplicado. Sí. Es que para mí no es tanto la ley. ¿Sabe sabe lo que deberían de hacer? Crear unas políticas como programas, digamos, llegar a las escuelas, trabajar con los jóvenes, así va. Y en las escuelas generar más fuentes de trabajo, porque estos jóvenes no agarren a maras o pandillas. Entonces, empezar a hacer programas para irlo socializando. Decía yo desde mi punto de vista, ¿va? Entonces, en vez de endurecer o reformar la ley del Código Penal, reformar el Código Penal, porque me parece que estas leyes, porque pueden endurecer una pena, pero me parece que no es tanto, no está ahí tanto el problema, ¿le parece? Sí, lo que pasa es que, mire, ahí yo soy muy dado a explicarlo desde el contexto, macro y micro. Vaya, ¿qué pasa con respecto al mundo, con respecto al tema cuando se habla de feminicidio? Recordemos que estamos en una Agenda 2030 donde hay objetivos claros de la Unión Europea o de la ONU, donde hay cosas que alcanzar, objetivos que alcanzar. Uno de ellos es meter dentro de leyes ideologías que son contrarias a las leyes normales que hemos tenido. Mire, para mí no existe el feminicidio, estimado. Es un asesino que mató a una mujer. Sí, igual como puede matar a un hombre. Así como se puede matar a un hombre. O sea, que alguien me diga en Honduras qué hombre vino o salió
qué hombre salió o sale todos los días pensando que va a matar a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Eso es un feminicidio. Pero si el hombre lo mata y mata a un hombre o mata a mujeres, es un homicida. Pero bueno, yo creo que mientras no se meta un sesgo ideológico a las leyes, no tengo ningún problema. ¿Sabe cuál es lo que pasa? Que el gran problema que existe en nuestro país, mi estimado, que no hay estadísticas. ¿Me entiende? Aquí, por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos se atrapan a los famosos asesinos en serie? Porque hay estadísticas, porque hay un buró del FBI que hace investigaciones, pero aquí estoy más que seguro que en Honduras hay asesinos en serie, pero como no hay una estadística. Vaya, por ejemplo, una estadística de cuántos suicidios hay por depresión. ¿Ah? ¿Quién lleva el control de esas estadísticas? ¿Va? ¿Cuántas de esas mujeres se suicidaron por depresión? ¿Ah? Entonces, creo yo que ahí es un punto que hay que ver. No solo es el hecho de tener leyes, sino que esas leyes tengan un amparo lógico. Es la aplicación. Y la aplicación, exactamente. Entonces, pero bueno, habría que ver, ¿va? Hay que ver cómo se plantea y que la discutan y que hayan expertos. Sí. Por eso es que cuando usted hablaba de asesores, por ejemplo, estimado, el presidente Obama tenía 25 asesores. Pero 25 es poco para un país tan grande. Exactamente, pero lo que le quiero decir es que ese es el gran inconveniente de nuestro país. Mencionar a un asesor es como que alguien que le trabaja a otro. No, el asesor es porque es experto en el tema. Sí, vaya, en Tegucigalpa se dio el show ahorita de que uno de los diputados nombró de asesor a su hija de 19 años que ni siquiera se ha graduado de la universidad y está ganando 45,000 empiras. Francamente, si a mí me preguntan, yo no tengo ningún problema, pero le preguntaron a este señor que en qué era experta la niña. Dice que es experta en Canva, que es experta en Java, no sé. En plataformas digitales sí. o cuestiones así. Va, pero ¿se imagina usted, por ejemplo, yo soy un jefe de digitación de empresa tal afuera, en la empresa privada? Esos jefes andan entre 25,000 empiras, el mejor pagado, 28,000 empiras. Y en el gobierno una niña, ni graduada, es que yo que gana 45, es algo... Si a mí me dije ese señor que con su dinero paga esa asesora, que tenga 25 asesores. Yo pienso pero si lo pago yo, no estoy de acuerdo. Yo pienso que la forma de hacer política debería ir cambiando. Le voy a decir por qué. Debe ser por capacidad. Porque el detalle está que usted viene y cuando acuerdo mira un pegafiche y lo mira. ¿Y a dónde está? No, está de director en migración. No, está de jefe en el 911. ¿Y qué carrera tiene? ¿Qué licenciatura? Entonces, a veces uno dice, ¿para qué tanto estudiar? ¿Para qué tanto estudio si otro va a estar mejor que uno? A veces, esa es la pregunta que uno se hace como ciudadano, porque usted viene y dice, no, hombre, si ese era pegaficha, ya lo miraba yo poniendo el sticker de tal partido, o la bandera de tal, se guindaba allá, se subía, ya andaba, vamos, viva el partido. Entonces creo yo que la cuestión política no debería ir más allá de la vista a la nariz, sino que más allá viendo las capacidades. Ahora, yo por este tema de la meritocracia, que están los liberales reunidos, o sea, están haciendo cogobierno con el Partido Nacional en las estructuras sectoriales de la Secretaría, a mí me parece, yo no lo veo tan mal, yo lo veo bien. Ahora, ¿a quién le va a pasar factura esto? El Partido Nacional. Hay que ver, ¿me entiende? Entonces, es ahí la pregunta del mío. Entonces, estoy viendo monitor acá, ya tenemos que irnos despidiendo, ya licenciado Juan Alberto Maradiaga. Creo que no hemos dejado ningún cabo suelto, ¿va? No, solo quería agregar ese tema, que es muy amplio, pero solo voy a dejar el tema de la contratación de las bases. Ese es un tema específico que se puede hablar en un tema, en un programa. Pero yo lo que sí que le quiero decir es que, por ejemplo, y ese es un mensaje para el pueblo, estimado.
El pueblo debe de entender de que el político lo va a usar en periodo de Sí. campaña. Y la persona está esperanzada en esa chambita, y el presidente o el diputado no le ayuda, se frustra. Sí, o sea, es enemigo del partido. Se hace Cambia enemigo de del partido partido. y cambia de partido y es un show. Entonces, y eso se vuelve un ciclo, estimado, porque mire, lo hace el rojo, lo hace el amarillo, lo hace el azul. El hondureño tiene que cambiar su mentalidad, estimado. Y Tiene que pasa, salir a pelear su vida sí, a las calles, a buscarle a la vida, no estar esperanzado en un trabajito, en una chambita de gobierno, porque se va a frustrar. y pasa el licenciado Juan Maradiaga, más que todo en los partidos pequeños, ¿se ha fijado usted? Va? Mire, yo no le voy a decir nombre. Yo conozco a un funcionario que formó parte del Congreso, que tenía un partido ahí de los chiquitos. Pasaron 3 presidentes. Usted le preguntaba cuando Juan Orlando Hernández estaba de presidente, él le hablaba maravillas de Juan Orlando. Dejó Juan Orlando la presidencia, le hablaba peste. Regresó Xiomara, le hablaba bien de Mel y de Xiomara, le tiraba a Juan Orlando. Se fue a Xiomara, le habla mal de Xiomara, viene. Entonces yo digo, este no es chicha no Ni es limonada. ni limonada. Este es un paracaidista o un mercenario de la política. Entonces dijo yo, entonces uno los va analizando, te digo yo, son parte del ajedrez político, pues lo que yo le decía, va, el método aquel que se utiliza, que en la política no hay amigos ni enemigos permanentes, lo que hay son aliados estratégicos. Claro. Y me parece que, como dice el refrán, no hay que pelearse nunca con el pisto ni con el poder. Entonces algunos... Y caen en si eso, hay ¿va? jóvenes escuchándome, es que si la persona no nació en cuna de oro, tiene que valerse del Del sistema. sistema. Sí, de acuerdo con usted. Esa es la palabra clave. Sí. Porque hay personas que critican al sistema y en vez de criticarlo es de aprovecharse del sistema. Porque, mire, las cúpulas aquí arriba ya tienen bien organizado todo. Bueno, Luis, Ese es otro tema. No, vamos, Pero bueno, vamos a seguir dialogando con usted, no se preocupe. 2 meses y lo vuelvo a invitar acá. Aquí va a tener espacio la línea de la comunicación abierta para el foro de noticias, que usted pueda dar lo que usted quiera hablar. Aquí estamos, no, como es un programa pregrabado, no puedo decir, voy a sacar llamadas al aire. Además, no es un programa de opinión, es un programa de foro que nos dedicamos a preguntar y nuestros panelistas responden nuestras interrogantes. Entonces, este es el formato del programa. Nos vamos. Dios los guarde y los bendiga. Los esperamos el viernes para que usted se mantenga muy bien informado a través de nuestro foro de noticias. Hasta pronto.